Abrí mi relación para volver con mi ex, y fue el peor error de mi vida. Me llamo Billy, y escribir esto me duele más de lo que puedo explicar. A veces despierto con esa presión en el pecho que aparece justo antes de llorar, como si mi cuerpo supiera que algo está mal desde hace tiempo. No soy una mala persona, quiero creer eso. Pero fui débil. Egoísta. Me dejé llevar por una fantasía, por un impulso estúpido, y arruiné lo más hermoso que había construido. Todo por un hombre que nunca logré borrar del todo, Ismael. Conocí a Tomás cuando aún cargaba las heridas de mi relación anterior. Él era todo lo opuesto a Ismael, donde uno era caos, el otro era calma, donde uno traía promesas rotas, el otro traía estabilidad. Tomás fue ese tipo de hombre que no se encuentra dos veces. Honesto, paciente, trabajador. Me cuidó incluso cuando yo no sabía cómo cuidarme. Me eligió incluso cuando yo no me elegía a mí misma. Nos enamoramos sin fuegos artificiales, pero con cimientos firmes. Nos casamos tras 2 años y vivimos en un departamento pequeño que fue nuestro refugio. No nos sobraba nada, pero tampoco nos faltaba. Me despertaba con café en la mesita de noche y me dormía con su respiración tranquila a mi lado. Algunos llamarían nuestra rutina aburrida. Para mí era el hogar. Pero, en lo más profundo, Ismael seguía ahí. No como una posibilidad, sino como un recuerdo no resuelto. Su nombre me aparecía sin avisar, en canciones viejas, en los días grises. Nunca le conté todo a Tomás. Sabía que había amado antes, pero nunca le dije cuánto dolió ni cuánto peso seguía cargando. Tomás me amaba en lo simple, en lo cotidiano. Con él no había tormentas, pero sí una brisa constante que nunca dejaba de soplar. Y fui yo quien confundió estabilidad con monotonía. Fui yo quien empezó a mirar hacia otro lado. Me volví inquieta, inconforme. Empecé a idealizar lo que no tenía, a buscar emoción donde solo había paz. Me molestaba su silencio cuando llegaba cansado, sus gestos predecibles, incluso su amor incondicional. Sin darme cuenta, fui alejándome. No de golpe, pero cada día daba un paso más. Y mientras yo me rompía por dentro, él seguía tendiéndome la mano, creyendo que era solo una mala racha. Fue entonces cuando Ismael reapareció. Lo vi por casualidad en una cafetería y fue como si algo en mí despertara, o se descompusiera de nuevo. Comenzamos a escribirnos. Primero mensajes casuales, luego largas conversaciones de madrugada. Me hacía reír. Y eso, en medio de mi desconcierto, se sintió como un respiro, pero uno envenenado. Empecé a compararlo con Tomás, como si fueran piezas intercambiables. Como si uno tuviera lo que al otro le faltaba. Lo que no entendí, lo que entendí demasiado tarde, es que lo que yo echaba de menos no era Ismael. Era una versión idealizada de algo que nunca fue real. Y mientras yo buscaba vértigo, emoción, intensidad, destruía con mis propias manos lo único verdadero que había tenido. Un amor tranquilo, firme, que no pedía nada más que honestidad. Esa que no fui capaz de dar. Lo veía en mi distancia. En la forma en que me distraía incluso mientras él hablaba. Tomás me preguntó un par de veces si estaba bien, y yo, con una cobardía que todavía me duele, le mentí. Le hablé del trabajo, del estrés. Le dije que necesitaba tiempo para mí. No podía confesar que algo dentro de mí ya no era lo mismo. Que empezaba a pensar que mi vida entera debía cambiar. Lo más perverso fue que nunca dejé de quererlo. Pero comencé a convencerme de que el amor no era suficiente. Que la vida debía sentirse como una película para ser verdadera. Y bajo esa lógica torcida, empecé a justificar cada paso hacia el desastre. Me repetía que necesitaba redescubrirme, que tenía derecho a explorar, que muchas parejas modernas abrían sus relaciones. Lo disfrazaba de evolución personal, aunque por dentro sabía que era el deseo de volver a Ismael lo que me empujaba. Me convencí de que abrir la relación no significaría el fin, sino un renacer. La noche que se lo propuse a Tomás, me sentí poderosa. No porque estuviera segura, sino porque al menos sentía que tomaba el control. Ensayé mi discurso durante días, con argumentos bien armados, autonomía, respeto, crecimiento mutuo. No mencioné a Ismael. Como si evitar su nombre redujera el daño. Tomás no reaccionó con rabia. Me escuchó. Me pidió tiempo. Y luego, con una tristeza digna, me dijo que lo respetaría, aunque no sabía si podría seguir sintiendo lo mismo. Me lo dijo sin rencor, sin reproches. Y aún así, seguí adelante. Volver con Ismael fue sorprendentemente fácil. Me recibió como si los años no hubieran pasado. Como si yo nunca me hubiera ido. La primera vez que salí con él después del acuerdo con Tomás no me sentí culpable. Me sentí liberada. Me arreglé como si tuviera 17 otra vez.
llena de una ansiedad disfrazada de emoción. Pero por dentro sabía que no era plenitud, era el vértigo del autoengaño. Ismael seguía siendo el mismo, encantador, sí, pero también desordenado, ausente, superficial. Me tocaba con urgencia, pero sin querer quedarse. Al principio no lo vi, o no quise verlo. Me aferraba a sus palabras, a la intensidad, a las caricias con sabor a recuerdo. Me repetía que podía tener lo mejor de ambos mundos, la seguridad de Tomás y la emoción de Ismael. Mientras tanto, en casa, todo cambiaba en silencio. Tomás ya no preguntaba a dónde iba, no me esperaba despierto, no me miraba con ternura. Había una nueva distancia entre nosotros, una especie de respeto resignado. Actuábamos como si nada pasara, pero algo se había roto. Y con Ismael, la emoción inicial se volvió una rutina vacía. Él venía cuando quería, se iba sin explicar nada. Me halagaba con frases huecas. Se reía cuando hablaba de relaciones serias. Y aún así, yo seguía ahí, atrapada entre la lealtad callada de un hombre que me amaba de verdad, y la indiferencia magnética de uno que nunca supo cuidarme. Me di cuenta de que la libertad que había pedido me pesaba más de lo que imaginaba. No era libertad, era una carga. Quise romper con la rutina, con lo predecible, con la idea de que el amor debía bastar. Y lo que obtuve fue un limbo emocional. Con Tomás me sentía una traidora, con Ismael, apenas una opción más. Yo, que me creía moderna y evolucionada, no era más que una mujer confundida que no supo valorar lo que tenía. Cada vez que volvía a casa después de ver a Ismael, el silencio me recibía como un castigo. Tomás no reclamaba, pero su tristeza estaba en los gestos pequeños, en cómo evitaba mirarme, cómo se encerraba por horas, cómo ya no me tocaba al dormir. Me aferraba a la ilusión de que todo se estabilizaría, que él también exploraría, que estaríamos en equilibrio. Pero él no lo hizo. No buscó a nadie. Solo se fue alejando. Con Ismael, todo se volvió más vacío. Las citas se espaciarían, las conversaciones se diluían, el sexo se volvió mecánico. Comprendí que lo que buscaba no existía. Que revivir una pasión pasada fue solo una fantasía nacida del aburrimiento. Y en medio de esas dos realidades paralelas, empecé a sentirme más sola que nunca. No tenía ya el amor de antes ni la emoción que creí recuperar. Solo una puerta abierta que no conducía a ningún lugar. Me costó aceptarlo. Me tomó noches en vela mirando la espalda de Tomás mientras dormía, con la culpa que mandóme el pecho. Yo había llevado nuestra historia a ese punto. Yo metí el veneno. Lo disfrazaba de búsqueda personal, pero fue una cobardía más. Y aunque lo entendí, ya no sabía cómo repararlo. Ismael seguía ahí, cada vez más errático, más ausente. No me amaba. Nunca lo hizo. No hacía falta que lo dijera, lo gritaba con cada gesto, con cada silencio. Me dejó elegirlo, sabiendo que yo tenía más que perder. Tomás sí me eligió alguna vez. Lo hizo en los detalles cotidianos, en su paciencia, en su ternura, en los planes que hicimos, en los intentos por adaptarse a mí incluso cuando lo herían. Y yo lo descarté, convencida de que su amor era garantía, su calma una señal de debilidad. Cuando quise retroceder, ya era tarde. Intenté hablar con él. Decirle que me equivoqué, que todavía lo amaba, que me arrepentía de cada noche que lo dejé solo buscando algo que nunca estuvo en otro cuerpo. Me escuchó con una serenidad que me partió por dentro. No gritó, no lloró, solo me agradeció por la honestidad tardía. Me dijo que entendía que a veces uno se pierde, que no me odiaba. Y luego, con una dulzura brutal, me dijo que ya no podía volver a ser el hombre que me esperó, que había aprendido a vivir sin mí, que había rehecho su mundo en silencio, y que en ese mundo ya no tenía lugar. Ahí supe que lo había perdido para siempre. No por castigo, sino porque mi ausencia lo obligó a dejarme ir por dentro. Yo lo maté sin querer, y él se reconstruyó sin mí. Se levantó de la mesa, me deseó suerte y volvió a su vida. Una vida donde yo ya no existo. Desde entonces, todo es distinto. No hay gritos. No hay drama. Solo el eco de lo que destruí. Y el silencio más cruel, el que llega cuando ya nadie te está esperando.